Estamos explorando algunas actualizaciones institucionales y reforzando un tema muy importante que es sobre la violencia y acoso en el entorno del trabajo. Se ha preparado una política preventiva para evitar acciones, conductas o actitudes que nos lleven a caer en violencia y acoso en el entorno de nuestro trabajo. Antes de empezar, es importante saber que el convenio número 190 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo perjudican, afectan la salud psicológica, física, sexual, su dignidad, su entorno familiar y social. Incluso puede constituir una violación a los derechos humanos. Afecta a la sociedad porque es una amenaza para la igualdad de oportunidades. Puede impedir que las personas, particularmente las mujeres, accedan o permanezcan dentro del mercado laboral y que puedan progresar profesionalmente. A la institución afecta negativamente por las condiciones laborales, las relaciones en el lugar de trabajo, el compromiso de las personas trabajadoras y su productividad y desempeño. Deteriora la calidad de los servicios ofrecidos, así como también el prestigio y la imagen de la institución. Una institución donde la violencia y el acoso están normalizados no pueden nunca considerarse como una empresa sostenible ni con un ambiente agradable, sano y seguro para trabajar. ¿Y qué significa que esté normalizado? Significa que estas conductas y estas acciones son totalmente normales para todos los colaboradores que trabajan dentro de la institución. La Organización Internacional del Trabajo señala que una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad de todas las personas son fundamentales para prevenir la violencia y el acoso. Y en estos dos aspectos del respeto mutuo y el cuidado a nuestra dignidad, estamos comprometidos todos. Las legislaciones nacionales definen y regulan de forma diferente el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, por lo que usaremos una definición adoptada por el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual expresa lo siguiente: la expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenaza de tales comportamientos y prácticas, ya sea que éstas se manifiesten una sola vez o de una manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, un daño psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Ahora conoceremos algunos términos con los cuales usted como colaborador debe de estar familiarizado para poder identificar este tipo de acciones que puedan darse dentro de la institución. Uno de los conceptos claves es mobbing laboral. Se refiere a el acoso en el lugar de trabajo que puede incluir comportamientos físicos o verbales no deseados, como bromas ofensivas, comentarios humillantes, descalificaciones, levantamiento de calumnias hacia un compañero, insultos injustificados, amenazas o agresiones físicas, burlas, insultos, imágenes u objetos ofensivos u otras interferencias con el desempeño laboral. Un ambiente de trabajo que se convierte intimidante
y hostil. Si nos fijamos, este concepto encierra una violencia física, una violencia psicológica y puede llegar a una violencia sexual. Poco a poco, a través de este módulo, vamos a ir conociendo a qué se refiere cada uno de estos tipos de violencia. Tipos de violencia o acoso laboral. Comenzaremos con la violencia física. Es el empleo de la fuerza física contra otra persona o un grupo que produce daños físicos, sexuales o psicológicos. Por ejemplo, una agresión o cualquier intento de una lesión física o ataque a una persona, incluyendo un daño físico real. Golpes, heridas, puñetazos, tirar a la persona, encierra la violencia física. Hablamos también de una violencia sexual. Cualquier comportamiento no recíproco o no deseado de naturaleza sexual que sea ofensivo para la persona involucrada, ya que no lo desea, y ocasiona que la persona se sienta amenazada, humillada o avergonzada. Es importante saber que se ha revisado la legislación y algunas definiciones varían de país a país. El acoso u hostigamiento sexual generalmente se llega a definir como cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de naturaleza sexual que afecte a la dignidad de la persona, ya sea mujer o ya sea hombre. Otro componente importante de identificar es que es no deseado por una de las partes, irrazonable y ofensivo para quien recibe este tipo de violencia o de acciones. Incluso pueden ser de dos tipos: quid pro quo, cuando se piden comportamientos sexuales a cambio de un beneficio laboral, como ser un aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia del empleo, de forma que la víctima se vea forzada a ceder con tal de mantener su permanencia, con tal de ser promovido o incluso su aumento salarial. El acoso sexual quid pro quo no es solamente el que se da en distintos niveles jerárquicos, entre, por ejemplo, un jefe o una persona subordinada. Siempre que haya una relación de poder, aunque sea entre pares, y un chantaje, se puede considerar este tipo de violencia sexual quid pro quo. Es importante, compañeros, compañera, que usted sepa de que la violencia puede venir de distintos niveles. No solamente puede ser del nivel jerárquico alto de un jefe a un subalterno. Puede darse de un subalterno a un superior, entre iguales, entre los mismos compañeros o de un grado alto hacia un grado inferior. Y tenemos la violencia psicológica, que se define como el uso deliberado de poder, amenazas de recurso hacia la fuerza física contra otra persona o un grupo, que puede ocasionar un daño físico, mental, espiritual, moral o social. Incluso la violencia psicológica comprende el abuso verbal, la intimidación, hostigamiento, el atropello, la descalificación, la discriminación, el acoso y las amenazas. Es importante que tengamos claro qué significa un entorno seguro y qué significa un entorno de trabajo hostil. Cuando hablamos de un entorno seguro es porque ofrece un ambiente agradable, un ambiente donde no hay grito, un ambiente donde existe la cortesía y algo muy importante,
existe el respeto y normas de convivencia, independientemente de los niveles jerárquicos y el puesto que se ocupe. Un entorno de trabajo hostil es totalmente lo contrario. A veces nuestros propios comportamientos son los que llevan a crear un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que se le dan estas acciones. Estos comportamientos deben de tener incluso un contenido violento que implique a veces daño psicológico, moral, espiritual o en altos grados de gravedad, incluso hasta sexual. Es así como podemos ver que el acoso psicológico o laboral, como la legislación lo llama, se le considera hostigamiento laboral. Este puede estar definido como la exposición a conductas hacia una o más personas por parte de otras que tiene como efecto riesgos y daños psicológicos. No todas las relaciones tensas entre personas, colaboradores, jefe y subalterno tienen que ser explícitamente un acoso psicológico o un acoso laboral. Ya cuando empieza a suceder lo que son cosas injustificadas hacia su trabajo, hacia el aspecto físico, hacia las ideas, ofensas, humillaciones, que incluso puede llegar a afectar de manera negativa la salud. El acoso laboral siempre se da desde una persona o un grupo de personas hacia otro. Puede darse entre personas con puestos de igual jerarquía o entre personas con distinta jerarquía. El acoso sexual en el trabajo se considera una forma de discriminación por motivos de género, una violación de los derechos fundamentales en el trabajo y una forma de violencia de género. Existen otros tipos de discriminación, por ejemplo, basado en raza u origen étnico, condición de discapacidad, de VIH o condición migratoria. Hay que considerar que todo tipo de discriminación es una causa subyacente de la violencia y el acoso en el trabajo y se deben de tomar las medidas preventivas para poderlas eliminar. Y todos somos responsables de realizarlas y estamos comprometidos a preservar una cultura laboral sana. Como hemos venido viendo, toda persona puede ser objeto de violencia y acoso, incluso las personas con altos cargos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. Generalmente pensamos que la violencia y el acoso solo pueden suceder en nuestro puesto o espacio de trabajo, pero no es así. Las conductas violencias o de acoso pueden suceder en muchos otros espacios, según lo manifiesta el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Siempre y cuando la violencia ocurra durante el trabajo, en relación con el trabajo y como resultado de este, por supuesto que es una clara relación de causalidad. Lugares donde se puede dar estas acciones de violencia: en nuestro lugar de trabajo, en los lugares donde el empleado realice alguna gestión o alguna consulta interna, entre áreas, entre espacios de descanso o donde almuerza, en instalaciones sanitarias o de aseo, en los mismos desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación que estén relacionados con el trabajo. Ahora, con el apogeo de la comunicación, se nos une este contexto. En todo el marco de comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las que se realizan
por medio tecnológico de la información y de la comunicación. Es importante recordar lo que el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo nos manifiesta, donde nos dice que se puede hablar de violencia en el mundo del trabajo siempre y cuando ocurra durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado de este. Por lo tanto, la violencia no solo ocurre durante la jornada laboral, sino que también puede suceder en los descansos, en los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de formación que estén relacionadas con el trabajo, incluso también en lo que es el trayecto entre el domicilio desde su vivienda hacia el lugar de trabajo o de su lugar de trabajo hacia su vivienda. ¿Cómo puede darse estas situaciones de violencia? Los comportamientos, prácticas o amenazas considerados violentos pueden ser de diferente índole y darse de diversos canales, que los vamos a conocer a continuación. Los comportamientos, prácticas o amenazas pueden darse de diferentes canales: escritos, lenguaje no verbal, lenguaje oral, digitalmente, incluso compartiendo contenido altamente sensible. Cuando hablamos de un mecanismo escrito en papeles, cartas, afiches, folletos, pueden ser palabras, imágenes o dibujos. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, pueden ser actitudes, gestos, además de dar por supuesto la violencia física como agresiones que causen lesiones, golpes, patadas, hasta heridas con armas. Cuando hablamos del lenguaje oral, tienen que ver las palabras, insultos, frases inapropiadas, descalificaciones, hasta el término de humillar. De manera digital, a través de los medios de comunicación digital, como ser correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería como el chat de Teams, redes sociales, Facebook, página web, compartir contenido sensible, sensual, incluso aunque sea en modo de chiste o con los conocidos memes o imágenes, es inapropiado en el ámbito de trabajo y un ejemplo de la creación de un ambiente laboral hostil donde se falta a la dignidad humana y también se falta al respeto. Aunque sea por un canal de comunicación como el de WhatsApp y por fuera del horario laboral, si se creó el grupo en un marco de relación laboral, deben de respetarse los valores y las normas de la institución, la normativa que la institución ha fijado para ese grupo de WhatsApp. Por otro lado, además de los canales mencionados, podría darse situaciones de violencia y acoso también por actos de omisión. Por ejemplo, cuando ignoramos consistentemente correos electrónicos, llamadas u otra comunicación de un colega, de un subordinado o incluso de nuestro propio superior. Entonces tenemos que tener bien claro cuáles son los mecanismos que se pueden llegar a desencadenar estos comportamientos que derivan hacia grandes causales de violencia y acoso en el entorno laboral. Bueno, estamos llegando a una parte de poder saber e identificar qué conductas no son consideradas acoso o violencia. Por ejemplo, los comportamientos que son basados en el respeto, el consentimiento, la cortesía, la amistad, que tienen ese elemento reciprocidad, no son considerados acoso o violencia. Cumplidos sociales y culturalmente aceptados que hagan sentir
a la persona a la cual van destinadas de una forma agradable, no molesta, que no interfiera en su situación emocional y psicológica, no son considerados acoso o violencia. Las mismas acciones de trabajar el estrés diario, el estar cansados, el trabajar bajo presión, sobre todo en ambientes de bastante productividad y ser competitivos, mantener conflictos con los compañeros, no son conductas de acoso o violencia. Tener un jefe que tenga una personalidad que ya sabemos nosotros que es complicada, que es autoritario, que un día amaneció bien, otro día pues amaneció mal, y vamos conociéndolo como nuestro jefe y vamos aprendiendo a tratarlo, a cómo presentarle los informes o actividades que nos ha dejado pendientes. Situaciones conflictivas laborables por diferencias de interés o conflictos de interés, que eso lo hemos visto muy claro en el Código de Ética. Conflictos interpersonales puntuales entre dos personas de un mismo nivel, o sea, un mismo puesto, o que pertenezcan a una misma área, o incluso entre distintas áreas. Si son conflictos interpersonales que no llegan a violencia física, psicológica o de otro tipo como sexual, no son considerados acoso o violencia. Y los conflictos laborales en los que esté afectado un grupo de trabajadores que no tengan nada de relación con actitudes o comportamientos hacia violencia o acoso en el entorno laboral, sino que tengan más bien otro interés. Bueno, y como institución, ¿de qué somos responsables? Pues sí tenemos un alto grado de responsabilidad, así como usted, colaborador. También estamos los dos comprometidos a mantener acciones preventivas, acciones que no deriven violencia, sino que más bien fomenten espacios de respeto, espacios de solidaridad, espacios de responsabilidad y confianza en nuestra misma institución. No solo es responsabilidad del director ejecutivo, de recursos humanos, del director del CRID o de mi jefe. Es mi responsabilidad también contribuir a estas prevenciones ante la violencia y acoso que se puede dar en el entorno laboral. Por eso Fundación Teletón Honduras ha realizado acciones que fomentan una cultura libre de violencia y acoso, una cultura que esté basada en esos valores de respeto, de solidaridad, de empatía, de responsabilidad y gratitud y confianza hacia nuestros mismos compañeros de trabajo, hacia nuestros superiores, hacia las personas que atendemos. Porque algo que quedó bien claro en el módulo es de que toda persona puede ser objeto de violencia o de acoso. Puede ser un compañero de trabajo, un visitante, una persona atendida, puede ser un voluntario, puede ser un practicante incluso en nuestras instalaciones, el que pueda sufrir un acto de violencia, de acoso que incluso lleve hasta la discriminación. Bueno, y basándonos en toda la reglamentación, basándonos en la política establecida internacionalmente, la Organización Internacional del Trabajo señala una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo y la dignidad de todas las personas son fundamentales para prevenir la violencia. Y esto nos hace pues llevar a acciones que tengan que ver con nuestra composición, con nuestra estructura, con los valores, con la parte formativa. ¿Cuál debe de ser el proceso si se da alguna de estas acciones? ¿Cómo debemos de actuar? Lo invito a que leamos la política que está dentro de este módulo, que usted pueda ver las estructuras, las acciones a las cuales Fundación Teletón está comprometida a realizar, y asimismo usted como colaborador, ¿qué puede aportar? Porque todos estamos enlazados y comprometidos a mantener una cultura sana, una cultura de no violencia, de no acoso en nuestro entorno laboral. Y todo empieza desde nuestra actitud hacia los demás. Actitud a sí mismo, actitud hacia los demás.
Ahora que usted ya conoce la política preventiva que tenemos como institución y los mecanismos de denuncia que pueden ser por dos vías, una por medio de recursos humanos que tiene el deber y el rol de llevar a cabo las investigaciones, el recabar la documentación o pruebas soportes que puedan llevar a argumentar las acciones de violencia o acoso que se están presentando, o por medio de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a la cual también tiene su forma de investigar a través de inspectoría y la institución de acatar las medidas preventivas que se realicen. Por eso le manifestamos que hay que decirle un no a la violencia, sí a la paz, y estamos comprometidos a que si nosotros estamos siendo víctimas, no nos quedemos callados. Debemos de hablar, debemos de decirlo, debemos de buscar pruebas para poder argumentar y poder sostener lo que nos está pasando, porque Teletón no pretende un ambiente de violencia o un ambiente de acoso. O si un compañero está pasando este problema, por favor, manifiéstelo. Usted está en toda la libertad y el derecho de poder acercarse a las instancias correspondientes y denunciarlo.